¿Alguna vez os habéis preguntado a dónde van a parar los neumáticos que cambiáis a vuestro coche? Habéis acertado, empieza el escarabajo verde. Hasta no hace mucho tiempo, los neumáticos como este, desgastados por el uso, iban a parar al vertedero o simplemente se acumulaban al aire libre. Un auténtico despropósito si tenemos en cuenta que se trata de un residuo que puede tardar hasta 1000 años en desaparecer del planeta y del que se generan 300.000 toneladas anuales solo en España. Sin embargo, desde hace poco más de una década esta práctica está prohibida. Los neumáticos se deben trasladar a plantas de tratamiento donde se les sacará el máximo provecho, bien recauchutándolos, bien reciclándolos y convirtiéndolos, por ejemplo, en gránulo para asfaltar carreteras. Ahora bien, lo cierto es que la mitad de las ruedas usadas acaba en los hornos de las cementeras como combustible, un uso muy discutido por las posibles emisiones que genera. La periodista del Escarabajo Verde, Carme Nicolás, ha ido rodando de un lado a otro para explicarnos en este documental lo que ocurre con los neumáticos que cambiamos. Visto desde la lejanía, podría parecer monte calcinado. Pero si afinamos la vista, percibimos el desastre en toda su dimensión. Una pesadilla ambiental cincelada a golpe de neumático. 10 hectáreas de naturaleza arrasada por 5 millones de ruedas abandonadas. Esta marea negra de caucho está a un tiro de piedra de los hogares de José Luis y de Pedro, junto con sus otros 8.000 vecinos. Nos cuentan que en cuanto llega el buen tiempo tienen que soportar las plagas de mosquitos que anidan en el agua de lluvia estancada en los neumáticos y que les angustia sobre todo el elevado riesgo de incendio del vertedero. José Luis, ¿cuántos neumáticos puede haber aquí? Aquí hay censados 80.000 toneladas de neumáticos acumulados aquí en esta parcela. ¿Y cómo han acabado aquí todos estos neumáticos? Pues han venido procedentes de talleres de reparación y otros servicios del automóvil que a la hora de cambiar los neumáticos, en vez de reciclarlos, lo que hacían era ilegalmente verterlos aquí. Esto es lo que no puede ser. Esto es una aberración medioambiental. Esto es un delito ecológico gravísimo. Esto es un riesgo para los ciudadanos. El terreno está a caballo entre dos municipios que, además, pertenecen a comunidades autónomas diferentes. Una suerte de tierra de nadie, o más bien de la que nadie ha querido responsabilizarse durante más de una década. Ahora, por fin, se ha vallado el perímetro para garantizar cierta seguridad. ¿Y cómo está el tema actualmente? Bueno, pues el ayuntamiento ha procedido con una empresa a la retirada de los neumáticos, se han triturado unas 7.000 toneladas de neumáticos y afortunadamente ahora esto nos han dicho que en un plazo de 2 años estarán eliminados todos estos residuos y luego se valorará el hacer un plan de reforestación en toda esta zona. Una solución que sí, que por fin llega, pero lo hace con más de una década de retraso, porque en España, desde 2003, está prohibido verter los neumáticos. ¿Por qué no se ha cumplido la legislación? ¿Podría aparecer otro vertedero como este en otro punto del mapa? Por las carreteras españolas circulan 22 millones de turismos, cuyas ruedas tienen una vida media de 5 años. Fabricantes, distribuidores e importadores de neumáticos tienen la obligación de hacerse cargo de ellos cuando dejen de ser útiles. Delegan su reciclaje en los denominados sistemas integrados de gestión, entidades sin ánimo de lucro que se encargan de recoger las ruedas usadas y llevarlas a plantas de tratamiento. El proceso suele empezar aquí, en el taller, cada vez que venimos a cambiar las ruedas de nuestro coche. Hola. Venía para que me mires que tengo que cambiar los neumáticos. Bueno, vamos a que me hagas el presupuesto de los neumáticos.
Para optimizar su uso y que no se conviertan en residuo, pero tampoco comprometan nuestra seguridad, le pedimos consejo a José María. ¿Cómo podemos alargar la vida útil de las ruedas de nuestro coche? Manteniéndola siempre en su presión, cada mes, mes y medio hacerle una pequeña revisión de presiones y echándoles un ojito para ver si necesitan una permutación, que significa que donde están las delanteras pasarlas al eje trasero y las del eje trasero pasarlas al eje delantero. Cuando ineludiblemente toque cambio de neumáticos, en el precio de los que compremos nuevos se aplica una tasa de alrededor de 1,5 €. Vamos a ver, voy a aplicar el presupuesto, Puma, porque como te he puesto varias medidas, ¿eh? ¿Y esto que pone aquí, NFU, qué significa que aquí no lo pone? Esto es una ecotasa que se paga, es un impuesto que se paga para el tema del reciclado del neumático usado. ¿Y qué es lo que nos garantiza esta tasa que pagamos? Como que tiene una recogida y va a una planta adecuada a ello. Todos los talleres tienen la obligación de estar adheridos a uno de los 2 sistemas integrados de gestión que hay en España, que se financian con la tasa que paga el consumidor. Una vez recogidas las ruedas, se trasladan a plantas de tratamiento como esta de Aspe, en Alicante. Aquí llegan nada menos que 5.000 ruedas al día. Se les hace una primera inspección para poder separar las que están en buen estado, y a las que pasan la criba se les hace un examen más exhaustivo. Una parte entonces se venderá como neumático de ocasión a terceros países, sobre todo de África y de Latinoamérica. Al resto de los que están en buen estado se los pondrá de nuevo en circulación mediante el recauchutado o renovado de la cubierta. Salvador, ¿de qué están hechos los neumáticos? Los neumáticos están hechos de caucho, están hechos de material textil y están hechos de acero. ¿Y qué significa recauchutar un neumático? ¿Qué es exactamente? Pues recauchutar el neumático indica reutilizar un neumático ya usado, el cual lo sometemos a un proceso y utilizamos parte de su estructura, volvemos a poner una goma completamente nueva, lo sometemos a presión y temperatura y sale un neumático redondo, negro, económico, con las mismas prestaciones que el neumático original. Absolutamente con las mismas prestaciones. Igual de seguro y con las mismas prestaciones. Sin embargo, tienen cierta mala prensa este tipo de neumáticos. ¿A qué es debido? Pues principalmente el neumático renovado se lleva utilizando en la industria muchísimo tiempo, pero no así en el gran consumo. Realmente en Europa quedan aproximadamente como solamente 8 fábricas que lo hagan. La presión de precio del neumático asiático, que ha hecho que exista muy poca diferencia entre el neumático renovado y el neumático nuevo, ha hecho desaparecer ese neumático y luego no ha llegado hacia el usuario final. También nos cuentan que las ruedas de turismo solo se pueden recauchutar una vez, pero las de camión hasta 4 veces y las de los aviones hasta 10. De hecho, casi la totalidad de las aerolíneas usan ruedas recauchutadas. La crisis actual hace que la gente aguante muchísimo más los neumáticos, con la consecuente pérdida de prestaciones y de seguridad vial que tenemos. Y luego también hay gente ilegal, gente que con la pillería va buscando neumáticos para revenderlos de segunda mano. Y eso ocasiona que no lleguen suficientes neumáticos a esta planta para poder renovar. ¿Qué ahorro supone en términos de materia prima, de energía, etcétera, el recauchutar un neumático o el hacerlo nuevo? Pues los principales ahorros los tenemos en las emisiones de CO2, que estamos emitiendo 35 kilos menos de CO2 comparativamente con un neumático nuevo, y estamos ahorrando un 42% del uso de petróleo. Lo cierto es que la mayoría de las ruedas llega en tan mal estado que apenas se puede recauchutar una 10ª parte.
Así que, antes de seguir por otros derroteros, les extraen uno de sus componentes más preciados, el acero. Un neumático de camión lleva entre 5 y 7 kilos de acero de primera calidad en el talón y es lo primero que se extrae y luego, por supuesto, se valoriza. Luego, en los diferentes procesos de triturado, con unos electroimanes vamos separando los alambres para posteriormente también valorizarlos. Salvador, ¿y qué se hace con este acero? Pues es un acero de primerísima calidad y principalmente va para empresas que hacen cuberterías. El grueso de las cubiertas acaba en la trituradora y el destino final, si se trata de ruedas de turismo, serán los hornos de las cementeras. De esta cuestión nos ocuparemos enseguida. En cuanto a las de camión, nos explican que su caucho es de mayor calidad porque no contiene fibras textiles, a diferencia de los neumáticos de turismo. Así que las trituran y después las convierten en gránulo que se destinará, por ejemplo, a césped artificial, al asfaltado de carreteras o a suelos de parques infantiles. Salvador, ¿quién decide qué porcentaje de neumático usado se destina a cada uso? ¿A incineración, a valorización de material, etcétera? Al final es el sistema de gestión el que nos empuja a buscar dónde podemos aportar mayor valor con este tipo de productos, con este tipo de residuos. Intentamos llevar lo menos posible hacia las cementeras, intentamos generar productos para generar valor hacia la sociedad. Ahora bien, la realidad es otra muy distinta. La legislación indica qué uso se les debe dar a los neumáticos viejos y en qué porcentajes, y establece bien claro que la prioridad es reciclar y recauchutar. Pero a la hora de la verdad, entre el 30 y el 50% de este residuo acaba como combustible para fabricar cemento. Las cementeras lo llaman valorización energética. Para los que se oponen a ello, no es más que un eufemismo de incineración. Organizaciones como Ecologistas en Acción rechazan frontalmente esta práctica. Nosotros en principio no estamos muy de acuerdo con los sistemas integrados de gestión porque los resultados desde un punto de vista ambiental pensamos que no son los óptimos. Cada año vamos peor, es decir, cada año se renuevan o se recauchutan menos neumáticos. Luego se establecía una valorización material del neumático del orden de un 55% para el 2015. Esto no se ha llevado a la práctica. En cambio, lo que sí que se ha llevado a la práctica de forma abusiva es la utilización de la valorización energética, o sea, la incineración de los neumáticos. ¿Y de quién crees que es la responsabilidad de que no se estén cumpliendo estos objetivos? Bueno, aquí está claro, o sea, la responsabilidad es una responsabilidad compartida entre la Administración, que es la competente para que se cumplan los planes aprobados por ella misma, y los sistemas integrados de gestión, que son los operadores, digamos, que actúan en este mercado, ¿no? Y en este flujo de residuos. O sea, es una responsabilidad compartida. Abordamos la cuestión con el responsable de uno de los dos sistemas integrados de gestión que operan en España. TNU se ocupa de 9 millones de neumáticos usados al año, aproximadamente el 30% del total que se produce. El año pasado incineró más de la mitad y exportó un 10% a países como Senegal, Santo Domingo o Guinea Ecuatorial, donde se vuelven a poner en circulación. No vamos a alfombrar toda España con campos de hierba artificial o con parques de seguridad infantil. Entonces, al final, tenemos que adecuarnos a las demandas que tiene este mercado y, sin embargo, en el caso de la valorización térmica en cementera, la demanda es infinita. Todo el neumático que podamos generar, todo neumático que se comería estas plantas cementeras. Podemos aprovecharlo. Actualmente tenemos tecnología más que suficiente para que este residuo se convierta en un valor, en un producto, en combustible. Un neumático genera la energía equivalente a 10 kilos de carbón o bien a 7,5 litros de petróleo.
Un potente combustible, pues, a precio de ganga. No resulta extraño, entonces, el interés de las cementeras en usarlos. De las 30 que hay actualmente, 19 emplean este residuo en sustitución de los combustibles habituales. El sector alega que se trata de una práctica sostenible, porque por un lado se reduce la dependencia de los combustibles fósiles y por el otro se recicla totalmente un residuo que antes acababa en los vertederos. ¿La infraestructura de las cementeras es la adecuada para quemar este tipo de residuos de neumáticos usados? Efectivamente, una fábrica de cemento es una instalación idónea para la utilización de neumáticos fuera de uso. Y bueno, no en vano, este es un tema que se comienza a hacer a principios de los años 80 por parte de la industria cementera alemana. Pues desde hace ya muchos años se llegó a la conclusión de que eran instalaciones ideales por las garantías que ofrecen desde un punto de vista ambiental y de seguridad y salud. ¿Existen estudios científicos o algún tipo de estudio que avale estas tesis de que son inocuos para el medio ambiente y para la salud de las personas, este tipo de emisiones? En ese sentido hay informes de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, del Ministerio de Medio Ambiente alemán, y en el caso de nuestro país, la Universidad de Alicante, la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona han hecho estudios exhaustivos previos a la utilización de los neumáticos fuera de uso en fábricas de cemento, que ponen de manifiesto que es un combustible que no modifica nuestras emisiones ni genera ningún riesgo añadido para la seguridad y salud de las personas. Y me atrevería a decir más, es que si no fuera así, resultaría impensable que países como Austria, como Holanda, como Noruega, como Suiza, países que son punteros y referentes en temas de protección ambiental, pues no llevaran utilizando esta práctica desde hace tantísimos años, ¿no? Argumentos que en absoluto convencen a los vecinos de uno de los municipios más beligerantes contra esta práctica, Montcada y Reixac, en Barcelona. Conviven con una cementera a 200 metros escasos de sus hogares. No hay semana que no se reúnan o que organicen algún acto de protesta. No, pero el problema es que los jueces, cuando nosotros vamos a denunciar esto, el TIP no pasa por los jueces, donde el TIP tiene una jurisdicción. Vosotros formáis parte de la Coordinadora Estatal contra la Incineración en Cementeras. ¿Por qué os oponéis a que utilicen los neumáticos usados como combustible? Los neumáticos, al incinerarlos, producen toda una serie de productos muy peligrosos, como son furanos, y todos estos productos como el mercurio se van bioacumulando en el cuerpo y no hay manera de que el cuerpo los expulse. Sin embargo, desde el sector cementero nos aseguran, por activa y por pasiva, de que no hay emisiones, de que no son perjudiciales ni para la salud ni para el medio ambiente. Normal, lo lógico es que dijeran lo contrario. La Universidad Carlos III ha hecho un estudio que dice que vivir alrededor de 5 kilómetros de una incineradora tienes más probabilidad de contraer una serie de cánceres como de colon, etcétera, etcétera, con lo cual queda demostrado que es perjudicial. Aquí hay demostrado de que en los últimos 5 años hay más de 400 casos de cáncer y más de 3.000 personas que están afectadas por problemas respiratorios. ¿Os asociáis directamente con la quema de residuos como los neumáticos aquí en la cementera? Nosotros los asociamos porque es a partir de que han empezado a incinerar cuando se han multiplicado exponencialmente los casos entre los vecinos. Antes no había tantos casos y cada vez nos estamos encontrando que parece una plaga. Quisimos ver cómo se incineraban los neumáticos en las cementeras de Montcada o en la de Alicante, pero según la patronal del sector, en ese momento no se estaba llevando a cabo la valorización de este residuo. Así que acompañamos a Carlos por los alrededores de la factoría de Alicante. Hay países europeos que sí que están apostando por el tema de la incineración de residuos en cementeras, porque bueno, pues es un área de negocio muy interesante, es decir, es un residuo que lo consiguen a muy bajo precio o inclusive consiguen subvenciones por incinerarlo, y luego es un combustible que tiene un alto poder calorífico y por lo tanto reducen la compra de otros combustibles tradicionales como el coque de petróleo o el carbón. Sin embargo, desde la industria cementera nos aseguran que no hay emisiones, no son peligrosas estas emisiones ni para la salud de las personas ni para el medio ambiente. Bueno, esta es una opinión interesada. Evidentemente se producen emisiones de sustancias peligrosas, ya hemos comentado metales pesados
En concreto, en esta fábrica, el año pasado se emitieron al medio ambiente alrededor de 20 kilos de mercurio, que se pueden comprobar y medir en el registro PRTR España, que es un registro público en donde se puede comprobar cuáles son las emisiones de los diversos contaminantes emitidos por las instalaciones industriales y en concreto por las cementeras. Visitamos ahora la otra entidad que gestiona las cubiertas usadas, Cygnus, formada por los 5 principales fabricantes de neumáticos. Su apuesta, sostienen, es buscar nuevas utilidades a las ruedas usadas, pero con la crisis, investigar no es fácil y las principales aplicaciones de este producto, como el asfaltado de carreteras, dependen de la inversión pública. Así que han acabado incinerando el 30% de los residuos que gestionaron en 2014. Nos muestran algunos de los productos que se elaboran con los neumáticos triturados en las plantas de tratamiento, como estas chanclas o unas barreras de hormigón para las carreteras. La responsabilidad de los sistemas integrados de gestión se acaba cuando esos neumáticos se depositan en la planta de residuos, en la planta de tratamiento pertinente. Se termina ahí, pero una vez que nos emiten un certificado las instalaciones de que se ha transformado un residuo en un producto. ¿Cómo se garantiza que el neumático fuera de uso acabe siendo gestionado de manera correcta? Nosotros de alguna manera tenemos que vigilar también que el certificado que se nos está emitiendo pues concuerde, digamos, con los productos que se están vendiendo. O sea, nosotros tratamos de hacer un seguimiento también de la puesta en el mercado de los productos y demás, pero nosotros ahí tampoco tenemos control. Como tampoco tienen control sobre los neumáticos que se compran por internet o en el mercado de segunda mano. No pagan el impuesto para su reciclaje, pero las entidades gestoras deberán de hacerse cargo del residuo, lo que acaba encareciendo la tasa que paga el comprador de neumático nuevo. Hay empresas que ponen a la venta en el mercado de reposición de neumáticos en España neumáticos que no declaran a ninguno de los sistemas integrados de gestión, y tanto Cygnus como el otro sistema nos estamos encontrando con más neumáticos de los que realmente tenemos que gestionar. ¿Y se está persiguiendo este fraude? Nosotros damos parte a cada una de las comunidades autónomas de algunas empresas que creemos que no están cumpliendo con sus obligaciones y suelen establecer algún tipo de acciones para conseguir que declaren esos neumáticos. Entre 2 y 3 millones de neumáticos de ocasión entran cada año en España y quedan al margen de los sistemas integrados de gestión. El problema no acaba ahí. Otros varios miles de toneladas se escapan también de su control, como las ruedas de bicicleta o las más grandes, como las de tractor, porque la normativa no contempla su reciclaje. Así que nos imaginamos la respuesta a lo que nos planteábamos al principio de esta historia, de si podría aparecer otro vertedero como el de Seseña en otro punto de España. No deberían de acumularse de una manera irregular más neumáticos en otros puntos. La experiencia después de años nos dice que no, que aún se siguen acumulando cantidades. No todo el neumático está bajo nuestro paraguas. Hay una serie de neumáticos que no lo están. Por ejemplo, el neumático que se produce en un desguace no es de responsabilidad de los sistemas integrados de gestión. La generación de los desguaces anualmente está en el entorno de las 35.000 toneladas. Estamos hablando de 35.000 toneladas que ni Cygnus ni TNU tenemos que gestionar. Los neumáticos mayores a 1.400 milímetros, es decir, a 1,4 metros, también están fuera de nuestro paraguas. Por tanto, lo que estamos viendo es que muchas de esas cosas que quedan fuera de nuestro ámbito de aplicación, de actuación, siguen acumulándose en vertederos irregulares o incontrolados. Hay lagunas importantes entonces en esta normativa y en todo este sistema de gestión del residuo. Hay unas cuantas lagunas. Javier confía en que el Plan Estatal de Residuos que está a punto de aprobarse subsane la situación. De aplicarse en firme, supondría el primer paso en el camino hacia una economía circular más consistente. ¿Cuánto dinero mueve este residuo en España? En ecotasa, de forma directa, es decir, por lo que percibimos los sistemas integrados de gestión, estaríamos hablando de una cantidad próxima a los 35-40 millones de euros. Eso es lo que ponen los usuarios como concepto de canon.
para la gestión. Después hay otro tipo de ingresos, otro tipo de movimientos económicos, ya no directamente del SIC, sino de sus empresas gestoras. A la hora de comercializar este triturado hay también un beneficio, un incremento económico, y a la hora de comercializar los granos y polvos de caucho también. ¿Y una estimación aproximada de todo este volumen de dinero? No que sabría mueve decir, todo pero este residuo. Estaríamos hablando, no sé, a lo mejor del entorno de los 200, 300 millones de euros, teniendo en cuenta que la comercialización del neumático de ocasión también tiene un ingreso importante. Un residuo que vale un tesoro. Una rueda de la fortuna que gira, aunque en algunos tramos se obstruye, porque transformarlo en producto es costoso. Y de momento parece que cuadran mejor los números si se exporta o si acaba pasto de las llamas. El actual sistema no es todo lo eficaz que podría ser, pero en breve el nuevo Plan Estatal Marco de Residuos intentará mejorar la gestión de los neumáticos usados. Lo que nosotros gestionamos son programas de televisión de medio ambiente que os interesen, y ya tenemos preparado el de la semana próxima. Mientras tanto, recordad que estamos en las redes sociales, en Facebook y también en Twitter, @MarioEscarabajo, que tenemos una web con más contenidos y que volcamos muchas fotografías en nuestra dirección de Instagram. Además, ahora hemos inaugurado en Spotify una lista con las músicas que utilizamos en nuestros documentales. Nos vemos aquí en La 2 en 7 días, no faltéis, que os echaremos de menos.